lo que es el libro de Jonás, el libro de Abdías, el libro de Jonás y el libro de Miqueas. Son libros bien cortitos. No voy a estar entrando de manera así muy profunda en los tres. Me voy a centrar más que todo en el libro de Miqueas. Sí, obviamente abarcar tres libros en tan poquito tiempo pues es muy difícil, ¿no? No sé. Para comenzar, tocando lo que es el libro de Abdías, literalmente, o bueno, de alguna manera, no sé, Abdías significa siervo del Señor. Este libro fue escrito más o menos alrededor del año 840 antes de Cristo. Sí, quiero tocar parecido al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que está sentado en un trono resplandeciente, etcétera. Entonces, ese es Esaú. Y el porqué Abdías profetiza acerca del enojo profundo y latente que tiene Dios en contra de la nación o del pueblo de Edom, de los edomitas. ¿Y por qué Dios está tan enojado? Bueno, pues porque alrededor del año 841 antes de Cristo, Jerusalén es invadida por los moros o por los árabes y por los filisteos. Entonces Edom se goza, fíjese, se alegra porque estos pueblos invaden la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos se alegran porque obviamente pues también son enemigos. Entonces Dios se enoja y manda al profeta Abdías a proferir juicio en contra de esta nación, juicio y destrucción en contra de esta nación. Y al final del libro vemos la misericordia y la restauración de Israel, ¿sí? Como siempre, ¿verdad? Siempre vemos cómo Dios se enoja, ¿verdad? Cómo Israel de alguna manera se desvía, por X o Y razón se desvían, cometen pecado, cometen rebeldía, cometen un montón de cosas. Dios los exhorta, Dios les manda profeta, los profetas son apedreados, no son aceptados, pero al final Dios muestra su misericordia para con Israel y siempre le llama y siempre lo dice y siempre lo exalta y siempre lo apapacha y siempre le dice: yo soy tu Dios, tú eres mi elegido, tú eres mi pueblo, etcétera. La restauración de Israel, siempre. Bueno, otro aspecto bien padre de este libro es de que es de los pocos libros, de las pocas ocasiones donde Dios manda a un profeta para profetizar en contra de una nación que no fuera Israel, que no fuera Judá o que no fuera Israel, porque recuerde que ya para estas alturas el reino ya está dividido, ¿sí? Ya conocemos a lo que es Judá o Jerusalén y lo que conocemos de que es Israel, ¿sí? Un rey de Israel, un rey de Judá o de Jerusalén, siempre. Bueno, estos tres profetas, ¿verdad? O estos tres libros son Jonás, precisamente, Miqueas y el otro no lo anoté, discúlpeme. Bueno, son tres. Pasándonos a Jonás, Jonás significa paloma. Si conoce a alguien que se llama Paloma, bueno, pues le puede decir Jonás, paloma. No se crea. Significa paloma. Jonás, paloma. Es escrito en el año 760 antes de Cristo aproximadamente. Expresa aquí Jonás, el propósito principal es la misericordia del Señor. Así, ¿sí? Recuerde que Nínive es una ciudad muy grande, es una metrópolis de ese tiempo y Dios dice: ya me tiene ahora sí que cansado esta nación, voy a mandarles a Jonás.
voy a mandarles a mi profeta, voy a mandarles ahora sí que a mi mensajero, para que el pueblo de Nínive sepa que está actuando mal y que va a venir destrucción sobre ellos. Al final, otra vez, la misericordia de Dios. Pero aquí es tan explícita la misericordia de Dios, porque recuerde que Jonás va a Nínive y comienza a profetizar y le dice: va a venir destrucción, va a venir destrucción, el Señor está enojado, va a venir destrucción por sus pecados. Pero el rey de Nínive llama a un ayuno general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se humillan delante de Dios, desde el rey hasta el más pequeñito, los niños, los animales, todo mundo se pone en ayuno, todo mundo se quebranta, todo mundo se humilla. ¿Y qué pasa? Que Dios escucha, Dios mira, Dios lo considera y no los destruye, muestra su misericordia. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Jonás, Jonás es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque Jonás está lleno de emocionantes historias, ¿verdad? Usted sabe, a Jonás se lo traga el gran pez, ¿sí? Jonás le dice Dios: ve para cierto lugar, y Jonás agarra para el lado totalmente contrario y se toma un barco, ¿verdad?, a la ciudad de Tarsis. Y luego Dios hace levantar una gran tormenta. Entonces los marineros empiezan a decir: bueno, los dioses están enojados. Entonces Jonás allá está en lo profundo del barco, me imagino que en el camarote más escondido, y le dicen los marineros: levántate perezoso, levántate dormilón, que no sabes que Dios está enojado. Entonces Jonás les dice: échenme al mar para calmar la furia de Dios. Agárrenme y échenme al mar. Y así sucede, lo agarran, lo echan al mar y viene el gran pez, se lo traga. Y luego dice que se lo lleva a las grandes profundidades, allá a lo más profundo del mar, y lo vomita en una playa. Lo lleva cerca de Nínive, y ahí es donde Jonás cumple su propósito. Posteriormente Jonás viene, después de que profetiza, se da cuenta de que aquella nación, aquella ciudad va a ser destruida, va a caer fuego, qué sé yo, y se sube a un lugar, a cierto lugar, para poder ver de ahí la destrucción de Nínive, como un espectáculo, ¿no? Como diciendo: ahora sí me voy a gozar, me voy a alegrar, porque ahora sí voy a ver la destrucción de estos pecadores, los juegos pirotécnicos, etcétera. Pero oh sorpresa, no pasa nada. Dios se arrepiente, en el sentido de que dice: no voy a destruir a Nínive. Entonces Jonás se enoja. Pero mientras está ahí, hermanos, esperando, dice la Biblia que Dios hace crecer una calabacera, como una especie de enredadera que le da sombra a Jonás. Entonces Jonás se alegra. Entonces cuando ve que no es destruida la ciudad, se enoja. Entonces dice que cuando va a salir el alba, cuando ya llegue el alba, dice que Dios prepara un gusano y se come la calabacera. Entonces cuando le empieza a pegar el sol y empieza, yo creo, a darle dolor de cabeza, se enoja. Se parece a muchos de nosotros, Jonás, ¿verdad? Enojado, contento, queriendo ver muchas veces la destrucción o el juicio merecido de tal o cual situación o tal o cual persona. Esto nos habla, mis hermanos, de la decadente situación de Israel. Jonás viene a ser de cierta manera un representante del pueblo de Israel. El fracaso que Israel tenía de ser luz a las naciones, incapaz de ser luz a las naciones. Dios le había dicho desde el profeta Isaías que él sería luz a las demás naciones, no solamente entre ellos, sino que tenían que salir y hacer prosélitos a las demás naciones
pero Israel nunca lo hizo, nunca lo llevó a cabo. La constante de siempre estar hablando en contra de Dios, desobedeciendo a Dios. Dios lo manda para un lado y Jonás se va para otro. No entender la misericordia de Dios, no entender que Dios es un Dios justo, sí, pero que también es un Dios de misericordia. Al final del libro Dios le da una lección. Si tú te quejas, le dice, por una calabacera, si te duele el corazón por ver una calabacera, una planta, ¿sí?, que un día te dio sombra y ahora es comida por un gusano, le dice Dios a Jonás, imagínate que estos son mi creación y se arrepintieron. ¿Cómo no me va a doler en el corazón a mí destruirlos? Al final del libro, una lección preciosa, la misericordia de Dios. Miqueas, saltemos a Miqueas, y quiero centrarme en el capítulo 6, verso 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el 8. Y vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Que dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pueblo de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante o ante tu Dios. Precioso pasaje. Es famosísimo este pasaje. Miqueas fue un hombre, hermanos, de clase humilde. Era un campesino, era un profeta, y estaba pues ahora sí que con el pueblo. No era aristócrata, no era nada de eso. Aunque en su libro vemos que de alguna manera debió haber tenido cierta preparación, porque vemos un lenguaje, aunque en ocasiones lo vemos muy sencillo, ¿verdad? Pero también en ocasiones lo vemos hasta poético. Es decir, que sabía escribir, sabía expresarse Miqueas. Debió haber tenido cierta preparación, pero sus raíces fueron campesinas, humilde. Sabía y conocía la condición del pueblo. El contexto de la vida de Miqueas, la situación de Israel en ese tiempo, era de que el rico oprimía al pobre, semejante a la doctrina de Santiago cuando nos habla, ¿verdad?, de que el Señor aborrece a aquellos ricos, ¿verdad?, que
que se aprovechan de los pobres. Entonces, el propósito del libro es precisamente esto: el juicio en contra de los ricos, de estos ricos tiranos que se aprovechan, que quieren, que anhelan y que se apoderan de las tierras de los pobres, hacen injusticia, no tienen misericordia, no hay verdad en ellos y no se humillan, obviamente. No solamente los ricos estaban en esta situación, también los sacerdotes, también los que ministraban delante de Dios tenían este problema. Faltaba humildad, faltaba humillarse. La soberbia imperaba en esos días. Había un espíritu donde obviamente tanto tienes, tanto vales. El pobre era menospreciado a tal grado de que se tenía como algo inferior. Yo creo que eso ha pasado siempre, pero en este tiempo del que estamos hablando estaba demasiado marcado. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Él. Estas palabras, hermano, nos suenan y nos deben sonar muy familiares y muy profundo a nuestra conciencia, a nosotros los creyentes, por varias razones. El Señor aborrece la soberbia, la injusticia y la falta de misericordia. Lo aborrece, lo odia. Él jamás va a atender un corazón soberbio. Él está enojado y lleno de conflicto con aquel que es soberbio. Estos tres puntos, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Él, me recuerdan dos cosas. La primera, hermanos, el camino que tomó el Señor Jesús para venir aquí a la tierra. Y la segunda es el proceso o es el camino correcto que debe de tomar la iglesia para agradarle a Dios y para ser eficaz en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida social y en su vida interior. El Señor amó la justicia, ama la justicia. Ama la justicia. Su trono está cimentado en justicia. Él es el justo. Él ama la justicia, hermanos, y lo demostró al venir aquí en la persona de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para hacernos justos delante del Padre. Para hacernos justos delante del Padre. Él ama la justicia porque Él ama al pobre. La justicia social de la que tanto predicamos en esta comunidad, Jesús la ama y la demostró. Que Él, mis hermanos, incluso lo dice en el Evangelio, Él está con los pobres. Él está con los ricos, claro, pero Él está con los pobres, como que si Dios tuviera un interés muy marcado por los pobres. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús se preocupa por los pobres, por el huérfano, por la viuda, por el necesitado, por aquel que sufre, por aquel que llora, por aquel, hermanos, que no tiene que comer, por aquel que no tiene que beber, por aquel excluido de la sociedad, por aquel marginado, por el ignorante, por el drogadicto.
por aquella mujer que vende su cuerpo con la esperanza de sacar dinero para mantener tal vez a su familia. Dios está interesado en la justicia de la que los griegos representaban con una balanza que no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, mejor dicho. Dios está interesado en la equidad, en esa balanza, de que todos seamos iguales. Tal vez nunca, y estoy casi seguro de que nunca veremos a un mundo justo. No nos va a tocar y nunca va a pasar. Siempre va a haber gente que tenga más que otra. Siempre va a haber gente que esté o que oprima a las demás personas. Siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Siempre lo habrá. Pero sin embargo, Dios pide a la iglesia que nosotros luchemos por esa justicia, porque Él la ama y la demostró. Amar al pobre, amar al necesitado. Pero también Dios ama la justicia en el sentido de que Él, en la persona de nuestro Señor Jesús, Él vino a justificarnos delante del Padre. Porque nosotros, oh hombres injustos, injustificados, venimos a ser justificados por su sangre. Venimos a ser justificados por Él. No por nuestros actos, no por nuestra capacidad, no porque tengamos mucho entendimiento, no porque seamos muy inteligentes, no porque estemos preparados, no porque tengamos una maestría, un doctorado o un buen empleo, no porque traigamos un buen carro y vistamos buena ropa. No, Señor, somos justificados porque Jesús derramó su sangre por nosotros. Somos justificados porque Él vino a justificarnos. Somos justificados porque Él tuvo misericordia. Y hablando de misericordia, creo que es el motor que impulsa al Señor a justificarnos. La iglesia no es iglesia, mis amados hermanos, porque tengamos buenas intenciones de hacer cosas buenas. No somos iglesia porque veamos a una persona allá afuera y nos dé lástima. No somos iglesia de Dios porque digamos quiero portarme bien. Somos iglesia de Dios porque llevamos un sello en nuestro corazón y en nuestra vida, que es la sangre del Señor. Por eso somos iglesia. Por eso no somos un club social. Por eso no somos un club de entretenimiento. Por eso no somos ni nos parecemos y no debemos parecernos a un grupo de personas que quiere ser mejor cada día, a través de motivación, a través de cosas así. Que bienvenida la motivación y bienvenidos los buenos deseos, pero eso no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la sangre de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace iglesia a nosotros. Es lo que nos redime a nosotros. Es lo que nos hace aceptos delante del Padre. La justicia de Dios. Porque reos de muerte éramos nosotros. No había diferencia en mí y un drogadicto, un pecador, un asesino, un violador. No había diferencia. Moralmente hablando, claro que sí, pero espiritualmente hablando, no hay diferencia entre un doctor y el violador más ruin de la historia. No hay diferencia entre Shakespeare o entre Beethoven y Hitler. No hay diferencia. La diferencia la hace Dios, Cristo en nosotros, la justificación. Reos de muerte éramos, mis hermanos, cautivos en tinieblas de maldad, pecadores empedernidos. Y eso, mis queridos hermanos, necesitamos aceptarlo, aunque nos duela. Aunque nos duela. Reos de muerte, dice la palabra. Reo de muerte. Íbamos al infierno
al infierno. Ese era nuestro destino. Es más, ya estábamos en el infierno, porque la condición del hombre es muerte, muerte. La condición del hombre no es, hermanos, el limbo. La condición del hombre no es un estado gris. La condición del hombre es muerte, infierno, condenación, crujir de dientes, tinieblas eternas. Eso es la condición del hombre. Fuego ardiente en su corazón, estado de maldad. No hay salvación para nosotros los hombres. Por eso apareció el Hijo de Dios. Por eso Él vino a los enfermos y no a los sanos. ¿No le dice Dios aquí en el versículo 4? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿No estabas en Egipto? ¿No estabas en el mundo? ¿No estabas en pecado? Lo estaba yo. Creo que esa es una de las cosas que regularmente se nos olvida. Y esa es una de las cosas que más nos estorba muchas veces, hermanos, para humillarnos. Estamos tan acostumbrados a la jerga eclesiástica, estamos tan acostumbrados a cómo comportarnos ante los hermanos, ante la iglesia. Estamos tan acostumbrados, hemos aprendido el comportamiento adecuado, ideal, delante de la gente y delante de la iglesia. Lo hemos hecho, pero se nos olvida la condición en la que nos encontrábamos. Y al momento que se nos olvida, nos empezamos a justificar a nosotros mismos. No soy tan malo, no soy tan pecador, no necesito tanto de Cristo, así estoy bien. No necesito humillarme, no necesito ir a los demás a hablarles de Cristo, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito tanto, no necesito buscar más la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así estoy bien. Tengo un buen estatus, tengo una buena vida, tengo una buena economía. Oh Dios, tenga misericordia de nosotros. Oh Dios, tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo se habrá de olvidar, hermano, aquel que un día estando en la cárcel, literalmente hablando, por haber cometido un sinfín de delitos, un sinfín de pecados, el juez lo condena a muerte? ¿Cómo se habrá de olvidar que el día de su juicio, el día de que se habrá de consumar su sentencia en la horca, en la silla eléctrica, en el paredón, etcétera? Hay alguien que dice, que levanta la voz y dice: ¿cuánto vale la salvación de ese hombre? Y aquel juez, con su voz fuerte, con su voz definitiva, dice: ese hombre no tiene salvación. La única es que alguien pague su vida porque él merece la muerte. La única forma es que alguien entregue su vida por él para poder justificarlo. Y que a ese alguien que preguntó diga: yo estoy dispuesto a morir por ese hombre, tomar su lugar, ir a la horca, ir a la silla eléctrica, ir al paredón por ese hombre. Pero ese hombre es un pecador, no me importa. Ese hombre yo lo amo. Lo amo, ¿por qué? Porque yo soy su hermano, su padre, etcétera. ¿Cómo se habrá de olvidar aquel reo? ¿Cómo habrá de decir: voy a seguir mi vida normal? ¿No estar agradecido perpetuamente con aquella persona? ¿No iría a la casa de sus familiares y les diría: ¿qué se les ofrece? ¿Les puedo ayudar? Miren, yo quiero servirles, etcétera. Por supuesto, su vida jamás podría ser igual. La iglesia necesita recordar, hermanos, y este es el propósito en parte del profeta: recuerda, acuérdate, que no se te olvide, yo te rescaté de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo te rescaté. ¿Por qué lo hiciste? Porque tengo misericordia. Porque tengo misericordia.
¿Qué posición tomaríamos delante de esa situación? Humildad. Humildad, por supuesto que humildad. Por supuesto que humildad. Seríamos justificados por su misericordia y tomaríamos un camino de humildad. ¿No es acaso lo que hizo el Señor? Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humillaos pues sobre la poderosa mano del Señor, dice el apóstol San Pedro, y Él os exaltará a su tiempo. Porque Dios aborrece al soberbio y atiende al humilde. Porque Dios aborrece al soberbio y atiende al humilde. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando íbamos a evangelizar o cuando íbamos a visitar a alguna persona que no era convertida, y esa persona era tocada por el Espíritu, era tocada por Dios, recibía a Cristo, etcétera. Me acuerdo de esos momentos, hermano, las manifestaciones que había en su persona. Me acuerdo mucho de un hombre, hermanos, que tenía todos sus brazos marcados por la jeringa. Toda esta parte del brazo interna y sus venas aquí. Su cuello, estas venas estaban marcadas por la heroína. Sus piernas, esta parte de aquí las tenía marcadas por la jeringa, porque la heroína quema y queda una marca negra. Y las venas de aquí del empeine, o sea, todo su cuerpo era un depósito de heroína. Increíble, yo nunca me imaginé que alguien se pudiera inyectar en tantas partes del cuerpo. Llega un momento en que la vena se quema, hermanos, y ya no recibe la jeringa. Ya no la recibe, ya no pueden inyectarse porque ya la vena como que se echa a perder o yo no sé qué rayos pasa ahí. Total que este hombre estaba en una condición tan desesperada, tenía tatuajes así hasta acá. Aquí ya sabes, se tatúan una lagrimita y una telarañita aquí. Bueno, era un periódico. Completamente flaco, completamente decaído. Entonces fuimos y le hablamos. Y la verdad, hermanos, la verdad, yo le voy a ser sincero, muchas veces cuando uno visita a una persona así, ¿a poco no duda uno? ¿A poco uno no muchas veces dice, híjole, pues es que se me hace que no, pues no va a aceptar, está demasiado atado, está demasiado mal, va a ser muy difícil que él acepte? Pues ese hombre aceptó, ese hombre dijo, yo quiero recibir al Señor. Entonces él me acuerdo que él llegaba a la iglesia, hermanos, y cuando estábamos tocando la alabanza, él se ponía aquí, también teníamos así un templete así como aquí, y él se ponía ahí y se hincaba y no hacía otra cosa más que llorar. No hacía otra cosa más que llorar, y le salían unos gemidos,
unos gemidos, o sea, no articulaba palabras, nomás gemía y gemía y gemía, pero no lo hacía una vez, lo hizo durante meses y meses y meses, y yo estábamos así tocando la alabanza y él gemía y lloraba y gemía y lloraba, y la expresión de su rostro era de gratitud, se le iluminaba el rostro. Dios lo había salvado, Dios lo había redimido, Dios le había mostrado su misericordia. Y su expresión era: gracias, Señor, gracias, Señor. No recuerdo que haya llevado un curso de discipulado, porque ahí no discipulábamos a la gente, era muy diferente. No era culpa de él, era culpa de nosotros. No recuerdo que haya llevado un instituto bíblico, porque no lo teníamos, no lo promovíamos. No era culpa de él. No tenía estudios, era casi analfabeta el chavo. Y sin embargo, hermanos, la manifestación que él tenía en su vida era tan bonita, tan excepcional. Ya por último les quiero hablar de una jovencita también. 2 intentos de suicidio, drogadicta, varias semanas tirada en la sala de su casa, deprimida, 17 años, completamente devastada por las drogas. Todas las drogas, o casi todas las drogas conocidas, las había probado. Ya no quería vivir. Una jovencita que ya no quiere vivir, una jovencita llena de drogas, llena de depresión. Cuando llegó Cristo a su vida, oramos por ella, recibió al Espíritu Santo. Solo decía gracias y lloraba. Cuando Dios toca nuestra vida, hermanos, cuando Dios toca nuestro corazón, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la arrogancia. El corazón se llena, el corazón se satisface de Dios. Porque ¿quién subirá al monte de Dios?, dice la palabra. Es decir, ¿quién se encontrará con Dios? Y con esto termino. ¿Quién se encontrará con Dios? ¿Quién subirá a su monte?, dice el profeta. ¿Quién subirá a verlo? ¿Quién disfrutará de él? ¿Quién escuchará su voz? ¿Quién tendrá su favor? ¿Quién podrá ser abrazado? ¿Quién podrá ser ministrado por aquel Dios vivo? ¿Quién podrá hacerlo? Dice la palabra: el limpio de manos y quebrantado de corazón. El limpio de manos y aquel que se humilla delante de su Dios, ese verá al Señor, ese tendrá su favor, ese será tocado, ese escuchará su voz, ese podrá decir sin lugar a equivocarse: yo escucho a Dios. Sí, Dios escucha, amada iglesia. Dios todavía habla, Dios todavía se manifiesta, pero no se manifiesta de ninguna manera en la opulencia, en la arrogancia de nuestra mente y de nuestro corazón, sino en un corazón que lo busca con un sentido de humildad. Con un sentido de humildad. Dios muestra su misericordia para con nosotros. Su justicia está aquí. La eficacia del cristiano no está tanto en estrategias. La eficacia del cristiano está en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién se encontrará con él? ¿Quién encontrará su favor? El limpio de manos y quebrantado de corazón.
Señor, yo te pido en esta